Conversaciones, el podcast de la American University. Un espacio para el pensamiento, la investigación y el diálogo académico. Acompáñenos en este recorrido por el conocimiento desde la reflexión interdisciplinaria. Bienvenidos a Conversaciones, el podcast de la American University. Un espacio creado para compartir el conocimiento generado desde nuestras áreas académicas, para reflexionar sobre temas actuales y abrir el diálogo entre docentes, investigadores y estudiantes. La investigación es una función esencial en el quehacer de la universidad para encontrar respuestas y proponer soluciones que contribuyan al bienestar social y al desarrollo sostenible. Es con esta visión que nace nuestro podcast Conversaciones. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones. En este episodio conversaremos con los profesores universitarios, licenciado Guillermo López, abogado y notario de profesión, docente universitario en la carrera de Derecho, y con el licenciado Jairo Hurtado, profesor universitario de la asignatura de Derecho Constitucional y abogado y notario público. Hoy analizaremos las leyes de Cádiz de 1812, sus efectos en la independencia y la configuración del Estado Nacional. Es importante destacar que España estaba invadida por las fuerzas de Napoleón y en el puerto de Cádiz se redacta la primera constitución liberal de la monarquía hispánica, generando impacto en Centroamérica y de manera particular en Nicaragua. Por tal motivo, en este quinto podcast de Conversaciones abordaremos con nuestros invitados, profesor Guillermo y profesor Jairo, un tema de nuestra historia quizás poco conocido. De ahí que nuestro tema se concentra en comprender los efectos de las leyes de Cádiz de 1812 y sus efectos en la construcción de la identidad nicaragüense. Es importante destacar que con este podcast, la American University contribuye a divulgar en el contexto de la Estrategia Nacional de Educación el eje 5 de Historia e Identidad Nacional. Por tal motivo, con este tema, buscamos fomentar el aprendizaje de nuestra historia desde los distintos saberes académicos y populares para fomentar la investigación histórica y la identidad del nicaragüense. Estimados profesores y amigos que nos escuchan, sean bienvenidos a este episodio de Conversaciones. Para iniciar esta conversación, profesor Guillermo, desde la perspectiva de la historia constitucional, la Constitución de Cádiz de 1812 es tenida como de avanzada para su época. ¿Cuáles fueron las rupturas dogmáticas y orgánicas más importantes que impactaron directamente a las élites y cabildos en el Reino de Guatemala? Buenos días, bienvenido a esta nueva dinámica de la American University y vamos a contestar esta pregunta del Máster Mario diciendo que la parte orgánica, o sea, la estructura del reino de la capitanía de Guatemala fue alterado por completo. La geografía del poder en el reino mismo de Guatemala, debilitando y centralizando en la capital. ¿Cuáles fueron estas rupturas que esto creó? La creación de las diputaciones provinciales. Se conoce primeramente, por primera vez de avanzada, ¿verdad? Se conocen las diputaciones provinciales. Otra novedad que trae esto son la multiplicación de los cabildos y ayuntamientos. Ya se hacía por consenso todas las decisiones que podía tomar la corona a través, ¿verdad?, de la provincia de Guatemala. Profesor Jairo, Cádiz crea por primera vez la figura de las diputaciones provinciales. Constitucionalmente hablando, ¿cómo alteró esto la distribución vertical del poder político en Centroamérica? Podríamos decir que ahí nació el germen de las futuras soberanías estatales que fragmentaron la región. Muchísimas gracias. Buenos días, profesor Mario Argüello, estimado profesor Guillermo López. Tenemos la oportunidad de desarrollar este espacio para poder establecer o para poder contestar a su pregunta. Es importante resaltar que la implementación de la diputación en las provincias de la Constitución de Cádiz de 1812
Precisamente por eso es que se estableció la descentralización del poder por parte del Imperio Español en ese entonces. Y en ese sentido que en Centroamérica esto erosionó, ¿verdad?, la autoridad central de la Capitanía General de Guatemala. En tal sentido, propulsó y facultó a las élites regionales del territorio como San Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y esto permitió, ¿verdad?, sembrar el germen de las futuras soberanías estatales en nuestra región. ¿Y de qué manera alteró la distribución vertical del poder político? Precisamente la Constitución de Cádiz plantea un rediseño de la geografía y la administración territorial, ¿verdad? Y de esta manera permitió romper y alterar profundamente el dinamismo del poder tradicional. También esto precisamente produjo el nacimiento del germen de la futura soberanía. Y para ello, pues, se establece precisamente el germen de la soberanía estatal con las diputaciones provinciales, las escuelas de autogobierno que dotaron a las élites provinciales de la experiencia burocrática, el surgimiento también de intereses locales, así como también el precedente constitucional de la descentralización. Eso ha sido de gran importancia por parte del impacto que produjo la creación por primera vez de la figura de las diputaciones. Ruptura o continuidad jurídica. Si damos un salto a septiembre de 1821, la inestabilidad en España activa las alarmas en el Reino de Guatemala y se firma el Acta de Independencia. Sin embargo, el texto del acta revela tensiones legales evidentes. Profesor Guillermo, en el artículo 1 del Acta de Independencia de 1821 menciona explícitamente que se declara la independencia para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase el pueblo mismo. Jurídicamente, ¿estamos ante un acto de soberanía popular o ante un mecanismo de preservación del status quo por parte de las élites criollas? Tendríamos que profundamente estudiar qué es un acto de expresión de soberanía. Para eso te puedo explicar, ¿verdad?, que se requiere de que el sujeto constituyente, o sea, de quien inicia con esto, ¿verdad?, de la Constitución, sea la colectividad, que en este caso sería en quien reside la soberanía o sus representantes legítimamente investidos por este fin. En este caso, los constituyentes. El proceso de 1821 careció de estos elementos, que serían tres: los niveles jurídicos. Por mencionarte algunos: ausencia de mandato popular. El poder, quiere decir, no residía en el pueblo. Como número 2, también te puedo mencionar que había falta de un sujeto universal. ¿Qué significa esto? Que el pueblo o la plebe fue un espectador en las plazas, no un actor jurídico. ¿Qué quiere significar esto? Que solamente esta declaración se debía a grandes élites. El acta se redactó precisamente para excluir la voluntad de las masas, temiendo que una insurrección popular tomara rumbo radical y sangriento de la revolución de los esclavos, por ejemplo en Haití en 1804. A los primeros levantamientos de Hidalgo en Morelos, México. Te puedo mencionar de 1810 a 1815 y como tercer nivel, la soberanía condicionada. ¿Pero qué significa esto de soberanía condicionada? Es el acta no fundada de un Estado definitivo. Jurídicamente es un documento provisional que se puede manipular, se puede reformar o se puede abolir. En su artículo número 2 convocaba a un congreso para marzo de 1822 que debería decidir el punto de independencia general o absoluta. Las élites no cedieron el poder al pueblo, que es donde debería recaer la soberanía. Se lo reservaron para decidirlo en un foro controlado más adelante, lo que nos indica que no había una democracia participativa. Cuando se produce la emancipación, se genera un vacío de legitimidad del poder. Profesor Jairo, desde la teoría del derecho constitucional, ¿cómo operó la transición legal inmediata tras la firma del acta? ¿Siguieron vigentes las leyes coloniales y la misma estructura de Cádiz mientras se creaba el nuevo orden?
Ok, con respecto a esa importante e interesante pregunta, profesor Argüello, evidentemente con la firma del acta de independencia se puede dar continuidad jurídica o esa recepción previa del derecho previo que puede permitir desde esa perspectiva producir la transición legal inmediata, trae este dinamismo pues de la firma. Y esa transición legal como mecanismo constitucional en principio establece, ¿verdad?, el nuevo poder soberano que asumió las leyes de potencia como se puede establecer el propio, ¿verdad?, mediante una validación implícita y explícita. Porque de esa forma, esa transición también va a evitar ese vacío legal, es decir, un Estado no puede operar sin norma. En tal sentido debe haber un marco legal que regule ese dinamismo, ¿verdad?, en el grupo, en la sociedad, como fue el caso. Por lo que el derecho entró en acción, ¿verdad?, y derogó las leyes coloniales, ¿verdad?, regulando la vida civil, penal y comercial del entonces, ¿verdad? Eso fue importante para también estructurar ese orden que debía de prevalecer en ese entonces. En 1824 nace formalmente la República Federal de Centro de América, un diseño institucional ambicioso inspirado en el federalismo estadounidense, pero aplicado sobre la herencia de los cabildos coloniales. El diseño de la Constitución Federal de 1824 establecía una dualidad compleja, un presidente federal en Guatemala y jefes de Estado en cada provincia. Profesor Guillermo, desde el derecho constitucional comparado, ¿cuáles fueron las fallas estructurales o de diseño orgánico en la distribución de competencias que provocaron que este mecanismo de unión fuera inviable? Bien, desde la perspectiva del derecho constitucional comparado, la Constitución Federal de Centroamérica de 1824 es un caso de estudio clásico, o sea que esto es clasista, de lo que se denomina hiperfederalismo o un federalismo centrífugo mal equilibrado. Desde allí vemos la falla del sistema al intentar copiar el modelo de constitución de Estados Unidos de 1787 y mezclado con la tradición gaditana de 1812, los constituyentes centroamericanos crearon un diseño orgánico estructuralmente inviable. El diseño no falló por falta de voluntad política de sus actores, sino porque la arquitectura constitucional generaba incentivos para el conflicto y la parálisis estructural. Las principales faltas estructurales y diseños en la distribución de competencias se concentraron en 4 ejes fundamentales, a decir de otra manera, el pecado original que se le llamaba en ese entonces, que es la superposición espacial y el Estado hegemón. Otra falla de origen de estas estructuras es la asimetría fiscal y desarme financiero del Ejecutivo Federal. Y te puedo mencionar una tercera también, como que es la dispersión del monopolio de la fuerza. En este caso, ejércitos locales versus ejércitos federales. Las provincias federales compartían una contradicción jurídica insalvable, la falta de una hacienda pública federal fuerte frente al control económico de Guatemala. Profesor Jairo, ¿cómo afectó la debilidad del Tribunal Supremo Federal y de los mecanismos de coerción legal para frenar las constantes guerras civiles entre los Estados miembros? Ok, con respecto a esa pregunta, he de manifestarle, estimado profesor, que este conflicto de contradicción que existió, ¿verdad?, en las provincias federales con la Corte, prácticamente esta debilidad de la Suprema Corte anuló por completo la capacidad de coerción legal que debería tener, ¿verdad?, investida de esa autoridad o esa facultad. De tal manera que esto lo convirtió más que todo en un espectador impotente ante las constantes situaciones que se generaron de las guerras civiles entre los distintos estados miembros de la comunidad, ¿verdad? Desde este punto de vista y desde el marco del derecho constitucional y desde la teoría misma del Estado, esta debilidad institucional operó a través de 3 fallas estructurales que son las siguientes, y son importantes resaltarlas en este momento porque aquí se produjo una inexistencia del monopolio, ¿verdad?, de la fuerza o de la
fortaleza que debe tener toda resolución o disposición de parte de un tribunal. Evidentemente que en este sentido la teoría jurídica carece de esa coacción de darle cumplimiento por parte de la Corte Federal, que no contaba con un cuerpo policial como tal. El otro punto que también es importante resaltar es que la subordinación total al poder legislativo, que era el Congreso en ese entonces federal, diseñó un aspecto constitucional centroamericano que era el modelo de las Cortes de CAE, donde el Congreso Federal era el poder supremo. Esto le mermó esa facultad que debería tener todo el sistema o Corte Suprema. Y el conflicto de las soberanías jurisdiccionales que existían en cada una de las jurisdicciones o territorios, o por decirlo así, en cada uno de los estados miembros de la federación. En este caso, estamos hablando de que produjo que los estados miembros entendían las decisiones de la Corte Federal no como justicia, sino como una intromisión directa de sus decisiones, y produjo malestares a tal sentido que provocó las distintas guerras que se vinieron provocando. Esta debilidad de los mecanismos de coerción legal demostró que una constitución y un tribunal supremo producen cierta ficción jurídica si no están respaldados por una institucionalidad real. Hablemos sobre la separación de Nicaragua y el abandono del Pacto Federal. El 30 de abril de 1838, Nicaragua toma una decisión radical. Rompe formalmente con el Pacto Federal y se declara un Estado libre, soberano e independiente. Profesor Guillermo, históricamente se culpa a las guerras o a líderes como Francisco Morazán o Rafael Carrera por la caída de la Federación. Pero en el estricto plano constitucional, la declaración de separación de Nicaragua en 1838 ¿constituyó un acto de secesión ilegal o fue el ejercicio legítimo de una soberanía que las provincias nunca cedieron del todo? Bien, en el estricto plano del derecho constitucional nos vamos a enmarcar acá, ¿no? La separación de Nicaragua en 1838 es un fenómeno jurídico fascinante, porque transitó por dos fases. Comenzó como un acto de secesión unilateral de legalidad cuestionable bajo el texto original de 1824, la Constitución, pero se convirtió casi de inmediato en un desmantelamiento legal y consentido por las propias autoridades federales. Jurídicamente no se puede reducir a una simple ilegalidad, si podemos llamarle de esa manera, ni a una soberanía preexistente absoluta. Para entenderlo hay que analizar el cruce entre la teoría del pacto, el texto de la Declaración de Nicaragua y la capitulación propia del Congreso Federal. Por ejemplo, en la fase 1, porque tenemos que enumerarlo por fase, ¿verdad? El 30 de abril de 1838, la secesión ilegal o soberanía retenida. ¿Por qué? Cuando la Asamblea Constituyente, porque se formó una Asamblea Constituyente para poder declarar también una constitución de un Estado constituyente, emitió el decreto del 30 de abril de este año, de 1838, recalco, ahora declarando al Estado libre, con estas características, repito, libre, soberano e independiente. Técnicamente violó el procedimiento de la reforma de la Constitución Federal de 1824. La perspectiva de ilegalidad del federalismo orgánico, la Constitución de 1824 no incluía una cápsula de secesión al firmar el Pacto Federal. Los estados habían delegado ciertas competencias irreversibles a la República de Centroamérica desde una lectura positivista y centralista. Ningún estado tenía competencia jurídica para declarar la independencia. Con la Constitución nicaragüense de 1838 inicia la verdadera construcción de nuestro Estado-nación. Profesor Jairo, ¿qué retos iniciales enfrentó Nicaragua desde el punto de vista constitucional para dotar de legitimidad al nuevo Estado, considerando la profunda guerra civil endémica entre las élites de León y Granada? Bueno, en relación a los retos
que tuvo que enfrentar nuestra amada patria, Nicaragua, una vez que se separa de la federación, fue asumir una plena soberanía, ¿verdad? Y enfrentó distintos retos de construir un Estado independiente. Esto desde el punto de vista constitucional y también dogmático, para poder de esta manera que se subordinaran las autoridades a la norma, ¿verdad? Y de esta manera dotar de legitimidad a las nuevas instituciones en medio de esta situación. Los retos constitucionales también para poder legitimar y poder emprender ya con esa independencia y soberanía de nuestro país fueron aspectos que prácticamente vinieron a contribuir, ¿verdad? Y analizar cómo establecer un ordenamiento jurídico que pudiera tener efecto productivo, en virtud de que había un sistema de parte de los subordinados que se encauzaba al caudillismo y no se subordinaban a la norma como tal. En ese sentido es que Nicaragua enfrenta un gran reto para poder establecer un Estado de derecho que pudiera producirse la legitimidad del poder y la participación del pueblo en las diferentes actividades emanadas por la misma norma constitucional. Estimados oyentes, hemos realizado un recorrido desde las leyes de Cádiz hasta la fragmentación de la Federación Centroamericana. Hoy hemos aprendido que las constituciones son estructuras vivas que contienen o desatan las fuerzas políticas de una sociedad. Muchísimas gracias a nuestros especialistas por ayudarnos a comprender la construcción del marco legal de nuestra historia. Finalmente, estimados profesores, ¿hay algo que ustedes quisieran agregar a lo que hemos conversado y que sea relevante agregar a nuestras conversaciones? Sí, solamente concluir con esto, estimado Máster Mario. Recalco ahora que la Constitución de 1824, la Constitución Federal, ¿verdad?, no incluía ningún artículo que diera lugar a la Declaración de Independencia, pero tampoco decía que era una constitución pétrea, y que es una constitución pétrea que es irreformable. Solamente apuntar eso, pues por tanto dio lugar a la Declaración de Independencia de los Estados, parte de la Federación Centroamericana. Ok, es importante recalcar y resaltar la importancia que tuvo directamente la Constitución de Cádiz en relación a la independencia de nuestro país y Centroamérica. Agradecemos al profesor Guillermo López y al profesor Jairo Hurtado por compartir con nosotros sus reflexiones y conocimientos sobre un tema que nos invita a seguir profundizando y actuando con responsabilidad en el estudio de nuestra historia e identidad nacional. Un tema que no termina aquí porque requiere de mucha investigación y reflexión. Conversaciones es el podcast de American University. Les invitamos a seguir acompañándonos mes a mes por este espacio de diálogo y conocimiento. Pueden escucharnos en nuestras plataformas digitales. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes y pueden escribirnos al correo electrónico investigacion@laamericanuniversity.edu.ni. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Conversaciones, el podcast de la American University. Nos encontraremos en el próximo episodio para seguir construyendo el conocimiento desde nuestros diferentes espacios académicos y experiencias.